Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación, Efesios capítulo 1, verso 15 y 16. Vamos a leer los dos. Gloria a Dios. ¿Listos? Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este día. Nos permites estar aquí. Es una bendición grande, Padre, poder adorarte, poder escuchar tu palabra juntos. Queremos atesorar tu palabra en esta mañana, Señor, y ser edificados a través de ella, Padre. Ayúdame a poder exponer fielmente este pasaje, poder explicarlo, Señor, poder llevar a mis hermanos a través de todos estos versos y poder aprender, Señor, tu propósito, tu voluntad para nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El día de hoy vamos a terminar el capítulo 1 de Efesios, hermanos. Y nuestro tema se titula Pablo ora por los Efesios. Vamos a ver del verso 15, que fue donde comenzamos a leer, hasta el verso 23. Vamos a terminar todo el pasaje con la ayuda de Dios, hermanos. Amén. La Biblia manda a que oremos por los presos, pero en este pasaje vemos a un preso orando por la iglesia. El Señor le dice a la iglesia: iglesia, no olviden a los presos, oren por ellos. Hebreos 13. Pero aquí vemos a un preso, entonces orando por la iglesia. No sé si sepan, hermanos, que hay por ahí un señor que dice que es apóstol, se llama Joaquín García. Supuestamente es apóstol de una secta que se llama La Luz del Mundo. Está preso y se demostró su culpabilidad. Fue sentenciado ya a pagar por sus delitos. Está siendo acusado de abuso sexual. Y sus seguidores, que son muy fanáticos, la gente que cree en los apóstoles son muy fanáticos, en los apóstoles de estos días, creen que este hombre está ahí injustamente, que está preso injustamente. Entonces, este señor, hermanos, les escribe cartas a sus seguidores, les manda cartas desde la cárcel. Y algunos hermanos de sus seguidores han comparado las cartas de este hombre con las cartas del apóstol Pablo, porque sabemos que hay 4 cartas que son conocidas las cartas de la prisión, que son las cartas que el apóstol Pablo escribió estando preso. Y me parece increíble que algunas personas piensen que prácticamente este hombre está ahí como por el propósito de Dios. Bueno, de hecho él dice que ahí está ganando almas para Cristo, que el Señor lo tiene ahí por eso, en ese lugar. Y han comparado entonces sus escritos con las cartas de la prisión del apóstol Pablo. Hágame favor. Este sí era un verdadero apóstol de Jesucristo. El apóstol Pablo
escribiendo desde la prisión a la iglesia. La semana pasada, hermanos, vimos del verso 3 al verso 14 cómo Dios el Padre escogió a los suyos desde antes de la fundación del mundo. Luego Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, redimió a esos escogidos muriendo por ellos en la cruz del Calvario. Y después de eso el Espíritu Santo puso un sello en estos redimidos para asegurar su salvación. Eso fue lo que vimos en el sermón pasado. 3 sermones nos han tomado terminar Efesios 1, el capítulo 1. El día de hoy vamos a terminar, hermanos, este capítulo, y prácticamente lo que vamos a ver aquí en el resto del capítulo, verso 15 al 23, es Pablo orando por los hermanos de Éfeso. Y la oración, hermano, que Pablo hizo, la vamos a dividir en 3 partes para poderla analizar. Pero básicamente lo que el apóstol Pablo quiere, hermanos, es llevar a los hermanos a apreciar y a entender plenamente todas las bendiciones que tienen en Cristo. Y vamos a verlo, hermano, bajo estos 3 puntos. Primero, vamos a ver, hermanos, que en su oración el apóstol Pablo elogia a los efesios. Verso 15 y 16, que son los versos que leímos. Luego, en el punto número 2, vamos a ver que el apóstol Pablo pide a Dios que alumbre el entendimiento de los efesios, es decir, que sean personas de entendimiento, de sabiduría, de conocimiento. Y por último, en el punto número 3, Pablo exalta a Cristo para que los efesios lleguen a entender quién es el que los ha salvado, que tengan un pleno entendimiento en sí de quién es Cristo que los ha salvado. Vamos a ver el punto número 1 entonces, hermano. Este elogio, Pablo elogia a los efesios. Y vamos a volver a leer verso 15 y 16. Efesios 1, 15 y 16. Dice así, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Bueno, ya sabe, tenga su Biblia en mano, su marcador, y váyame siguiendo entonces ahí. Primero, el apóstol Pablo dice: por esta causa habiendo oído. Acuérdese que el apóstol Pablo está en Roma, preso, y es desde esta casa, que le podríamos llamar cárcel, porque estaba preso bajo un arraigo domiciliario, es que el apóstol Pablo había oído. Es decir, no fue allí físicamente y se enteró de estas cosas que está a punto de decir, sino que es algo que él escuchó a distancia. Puede ser a través de una persona que vino, le trajo este reporte al apóstol, o por medio de algún escrito. Que el apóstol Pablo entonces escuchó estas 2 cosas que está a punto entonces de elogiar a los hermanos de Éfeso. 2 cosas, hermano, les elogia en estos 2 versos. Y estas 2 cosas que les elogia, de alguna manera el apóstol Pablo está diciendo: por cuanto ustedes tienen estas 2 características como iglesia que yo les voy a elogiar, puedo entender que ustedes son una iglesia auténtica, son una iglesia cristiana, son una iglesia verdadera. ¿Qué había oído? Había oído 2 cosas. Número 1, dice: he oído de su fe en Cristo y de su amor hacia otros cristianos. Estas son las 2 características que el apóstol Pablo va a elogiarle entonces a los hermanos. En primer lugar les dice: he oído de vuestra fe. Y aunque estos efesios tienen una fe activa y viva todos los días, realmente Pablo lo que se está refiriendo es a la fe inicial que ellos tuvieron, una fe inicial de creer en Cristo cuando escucharon el evangelio.
sí tienen una fe viva, activa y que ejercen diariamente, porque se mantienen en la fe, pero el apóstol Pablo se está dirigiendo acá al momento en que ellos escucharon el evangelio y creyeron. Esa es la fe, que es la fe para salvación, que el apóstol Pablo está elogiándole a los hermanos. Ser personas de fe, porque escuchamos el evangelio y creímos, es algo bueno. El apóstol Pablo lo elogia. Y aunque le llama vuestra fe, nosotros entendemos por las Escrituras que no es una fe nuestra en el sentido en que nosotros la podemos producir, sino que es una fe nuestra en el sentido en que Dios nos dio esa fe para nosotros poder creer en Él. Eso es algo que vamos a analizar en el siguiente sermón, cuando analicemos el capítulo 2, verso 1 al 10, que será la próxima semana. Entonces no quiero abundar mucho acá, solamente quiero aclarar entonces que la fe no es algo que nosotros producimos. Alguien dijo muy sabiamente que la fe es una mano vacía que no tiene nada que ofrecer, pero es una fe que cree y se toma de la mano del Señor. ¿Fe en quién? Fe en el Señor Jesús. ¿Ustedes han notado, hermanos, que en el Nuevo Testamento no aparece la palabra Jehová? Me imagino que sí. La palabra Jehová es muy recurrente en el Antiguo Testamento y aparece constantemente Jehová, Jehová, Jehová. Los que por lo menos leemos la versión Reina Valera de 1960. En otras versiones lo traducen como Señor, por ejemplo, la Biblia de las Américas. ¿Okay? Y le voy a dar una breve explicación, hermano, de por qué. Esa palabra Jehová en el Antiguo Testamento, que nuestra Reina Valera la traduce como Jehová, es la palabra original para Yahweh, que son el famoso tetragramatón de 4 letras, etc. Hebreas, Yod, Het, Bab, Het. No tiene que aprenderse eso, solamente es un mero dato. Pero esa palabra, hermano, que es la palabra para Yahweh, que se tradujo como Jehová en el Antiguo Testamento, cuando el Antiguo Testamento se tradujo al griego, que es una versión del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta, que se hizo antes de Cristo, unos 2 siglos y medio antes de Cristo. Cuando se hizo el Antiguo Testamento griego, esa palabra Jehová se tradujo, hermano, como Kurios, que es la palabra Señor. Entonces todo mundo en el siglo I, cuando leía el Antiguo Testamento griego y leía la palabra Kurios, sabía que era la palabra Yahweh, la palabra para Jehová que nosotros usamos en español. Y esa es la razón, hermano, por la que nosotros en el Nuevo Testamento no encontramos la palabra Jehová, porque el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? En griego. Entonces, ¿qué palabra nosotros encontramos en el Nuevo Testamento? Encontramos la palabra Señor, porque se tomó de Kurios. Entonces, mire cómo fue pasando. De Yahweh a Kurios y de Kurios a Señor, en nuestro idioma que es el español. Aquí, hermano, quiero entonces apuntar que la fe es la fe en el Señor Jesús. ¿Ok? Esto habla, entonces, cada vez que veamos la palabra Señor en el Nuevo Testamento aplicada a Jesús, se refiere a divinidad. Es cierto que la palabra Señor también se usaba para un rico hacendado que tenía siervos, eso es cierto. ¿Ok? Eso es cierto. En ese sentido se usaba así para esas personas. Pero cuando se le aplicaba a Cristo, se le estaba identificando con Dios, con el Señor del Antiguo Testamento. ¿Y eso cómo lo sabemos? Bueno, porque Cristo no era un rico hacendado que tenía siervos. Era un hombre pobre que no tenía dónde recostar su cabeza. Entonces, el sentido en el que se le aplica esta palabra a él es en un sentido de divinidad y no de riqueza material en la tierra. Entonces tenían fe en el Señor Jesús, estaban creyendo que Él es Dios. De hecho, eso fue el primer credo cristiano que se encuentra en el siglo I, creer que Cristo era el Señor. Ahora, creo que aquí, hermanos, es importante aclarar algo, porque hay personas que muchas veces quieren separar el trabajo de Jesús como Señor del trabajo de Jesús como Salvador. Muchas personas quieren a Jesús como Salvador, pero no lo quieren como Señor de su vida. Dicen, el Señor es mi Salvador. Pero el Señor, hermano, el señorío de Cristo y su trabajo como Salvador es inseparable.
Siempre que nosotros digamos Jesús es mi Salvador, es porque estamos diciendo también implícitamente Jesús es mi Señor. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que Él es soberano sobre nuestra vida. Es decir, nos ha salvado, pero aparte de que nos ha salvado, Él tiene entonces nuestra vida en sus manos. Nuestra fe en Cristo no solo es como Salvador, sino como Señor. Esto quiere decir que debe haber un cambio en nuestra vida. Ya no somos los mismos de antes, los que éramos antes de venir a nuestra fe en Cristo como Señor, porque ahora Él es el que gobierna nuestra vida. Nos ha salvado de la vida de pecado que llevábamos antes. Si la vida de pecado que llevábamos antes sigue operando hoy, entonces ¿de qué nos ha salvado? Bueno, ese es el primer punto que el apóstol elogia, es su fe en Cristo el Señor. Pero la segunda cosa, hermanos, que elogia es, y de vuestro amor para con todos los santos. La primera cosa es una marca para una iglesia verdadera. Una iglesia verdadera tiene una fe verdadera en Cristo como Señor. La segunda marca es muy importante también, y es, hermano, amor entre nosotros. Estas dos cosas no se pueden separar. Toda iglesia que diga que tiene fe en el Señor, o todo cristiano que diga que tiene fe en el Señor, debe por ende tener amor por sus hermanos. Son inseparables, hermano. El apóstol Juan dijo algo muy serio en cuanto a quien no ama a sus hermanos. El apóstol Juan dijo que si alguien no ama a sus hermanos, podríamos poner en tela de juicio su nuevo nacimiento. Eso está en 1 de Juan, capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Para el apóstol Juan, aquí es vital. Amar a los hermanos para el apóstol Juan es una marca de nuevo nacimiento. Eso es lo que está diciendo acá. Y dice, y si ves a alguien que no ama a sus hermanos, podemos entonces poner en tela de juicio su conversión y pensar que posiblemente su conversión nunca sucedió. Por eso es que permanece en muerte. No ha nacido de nuevo. El amor cristiano, hermanos, es más que un sentimiento o una atracción. Es más que una emoción o tener cosas en común. El amor cristiano es más algo como de sacrificio, de abnegación, de amar aunque seas rechazado, de orar por el que te maldice y persigue, de ayudar al que en su momento cuando tú necesitaste que te ayudara no te ayudó y te cerró la puerta en la cara. El amor cristiano mucha gente lo confunde, hermano, con sentimiento, con atracción, con emoción, con tener cosas en común. Esto es muy importante, pareciera que no, hermano, pero sabe que mucha gente en las iglesias se tienen amor los unos a los otros, pero es porque lo ven como un sentimiento, como una atracción, por tener cosas en común. El amor cristiano es amar a todos sin hacer acepción de personas. No amar solamente a aquellos con los que yo siento atracción. No amar solo a aquellos con los que yo siento algo en común. Espero no me tomen este comentario como sexista, pero voy a hacer un comentario. Y voy a tomar un poco de tiempo en este tema de la marca del amor en nosotros como cristianos, porque es bien importante, hermano. Pablo dijo que si alguien no tiene amor, es como ¿qué? Como un metal, como un címbalo que resuena, que retiñe. Es como un ruido, pero no hay realmente esencia. Eso es un ruido no tiene una esencia realmente. ¿Sabe? Algo que yo admiro a veces de los varones, y aquí estoy generalizando, es que los varones, hermano, es difícil que se peleen y se dejen de hablar. Es difícil. No estoy diciendo imposible, pero es difícil. Pero ¿sabe, hermano, que entre las mujeres eso es muy común? No sé por qué. Entre las mujeres es muy común pelearse y dejarse de hablar. Bueno, los varones incluso, hermano, aunque a veces nos enojemos, somos tan cara dura que nos seguimos hablando. Nos seguimos hablando.
Y tú dices, ¿será que aquellos ya arreglaron un problema que tuvieron hace tiempo? Los ves plática y plática y plática y plática, que el trabajo, que el clima, que la política, que no sé qué, hable y hable. Y no, todavía resulta que todavía no han arreglado aquel desencuentro que tuvieron. Las mujeres, hermano, son diferentes en ese aspecto. Y por eso les dije, espero que no me tomen esto como un comentario sexista. El otro día estaba mirando una entrevista. El entrevistador, hermano, estaba entrevistando a puras mujeres. Y la pregunta que les hizo fue esta. La pregunta que les hizo fue, ¿ustedes prefieren tener una mujer como jefa o a un varón como jefe en su trabajo? Fíjese la pregunta, a puras mujeres. ¿Prefieren una jefa mujer o un jefe varón? Y sabe que todas comenzaron a decir, preferimos un varón como jefe. Un varón como jefe, un varón como jefe. Y al hombre le llamó la atención. Dice, ¿cómo ustedes siendo mujeres no quieren a una mujer de su mismo, ¿verdad?, sexo, que las entienda? ¿Y sabe qué dijeron las mujeres? Dijeron que ellas en su experiencia trabajando con jefas, con mujeres jefas en el pasado, se habían dado cuenta que sus jefas eran más duras que los varones. Que esas jefas tendían como a competir con ellas, como a complicarle las cosas, como a ser más estrictas con ellas, como menos comprensivas con ellas. Así decía la entrevista. Yo solamente estoy repitiendo lo que decía la entrevista. Las mujeres saben si lo que estoy diciendo es verdad o no. A lo mejor hay una mujer que dice aquí, no, eso no es cierto. Yo jamás me peleo con nadie, ni dejo de hablar a nadie. En mi experiencia, hermano, en la iglesia, yo sí he visto esto pasar. Yo conozco hermanas que un año son amigas de una, otros años son amigas de otra, otro año son amigas de otra y así. En 15, 20 años han tenido 15, 20 amistades, pero las 14, 19 anteriores ya no les hablan. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces entendemos que el amor cristiano es como una atracción. Por ejemplo, yo como anciano entonces tengo una cierta afinidad con los ancianos, con los predicadores, con los que leen, con los que saben teología o doctrina, y esos son solos mis amigos. Mucha gente entiende que eso es el amor cristiano. No, el amor cristiano es un sacrificio. Es un amor sacrificado, que ama en medio del rechazo, ¿okay?, que ora en medio de la persecución por sus enemigos, que ama a todos sin hacer acepción de personas. Aunque reconocemos que quizás de repente tenemos más afinidad con unos que con otros, debemos amar a todos por igual, en la congregación. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? La gente es inmadura, la gente hace que sus amistades dependan de convivir. Si convivimos, somos amigos. Si no convivimos y tú empiezas a convivir con terceras personas, ya surgen sospechas, ya surgen dudas de tu lealtad a mi amistad y entonces la amistad se rompe, porque su amistad depende de convivir. Hay muchos hombres, hermano, que pueden pasar hasta un año sin convivir y cuando comienzan a platicar, siguen la conversación donde la dejaron el año pasado. No dicen, es que ya no hemos convivido, tú ya no eres de los míos. Además te viene una foto en Facebook con otro hermano. Y lamentablemente, hermano, hay gente que es muy tóxica en ese sentido, hermano. Solamente son amigos de su grupo que tienen cosas en común con ellos. Y dependen de convivir. Si dejamos de convivir y ya te veo conviviendo con otra persona, ya surgen sospechas, envidias, todo eso. Qué bueno que a usted no le pasa. Ahora, aquí hay una cosa que también lo he escuchado en la iglesia. Pastor, es cierto lo que usted dice. Como convivir trae problemas, yo lo que hago para evitar problemas es no convivir. Eso también es una niñería de parte de gente inmadura. Yo no convivo con nadie para evitar problemas. Eso es una niñería. Tarde o temprano vas a necesitar ayuda de alguien. Porque somos seres sociables. Necesitamos, hermano, convivir y compartir en armonía unos con otros. Estas son las dos cosas que el apóstol Pablo elogia aquí, y yo quise detenerme un poco en este tema del amor, porque muchas veces las iglesias podemos jactarnos de una sana fe, de una buena teología, de una buena doctrina y no tener amor. Andar entre nosotros como perros y gatos, proclamando buena doctrina, buena teología, pero no nos amamos. Y lo que básicamente enseña aquí el apóstol Pablo es que una iglesia verdadera tiene las dos marcas y que esas dos marcas son inseparables. Porque el apóstol Juan lo que está diciendo es, el que dice amar a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Y es más, ponemos en tela de juicio su nacimiento de nuevo y es posible que permanece en muerte.
Podemos dudar entonces de la salvación de una persona que se niega a buscar la reconciliación y el amor. Si hay dos personas en la iglesia que se pelean y tú los llamas a reconciliarse y uno de los dos dice no quiero nada, podemos bíblicamente pensar que no es cristiano. Eso es lo que enseñan las escrituras. Aunque diga, pero es que yo creo en Jesús, yo creo en el Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a decir que no es cristiano? Pero la Biblia no separa. El que cree en Cristo ama a sus hermanos. Bueno, vamos al punto número 2 entonces, que es, Pablo pide por el entendimiento de los efesios. Estamos viendo esta oración de Pablo. La primera parte elogia a los efesios, elogia dos cosas, su fe en el Señor Jesucristo, su amor unos por otros, pero ahora pide por más entendimiento para los efesios. Lea conmigo Efesios 1, 17 al 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ok, en este punto entonces el apóstol Pablo va a orar, hermano, para que los hermanos tengan más entendimiento, ok, más sabiduría, más conocimiento. Lo primero que dice es, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y quise tomarme aquí un tiempo para explicar esto, porque hay versos, hermano, como este, hay varios en el Nuevo Testamento, en donde pareciera como que se dice que Cristo no es Dios, pareciera, sino que el Padre es su Dios de él. Nada más. Pareciera que si leemos solo este verso de una forma aislada, en eso quedara, ¿no? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Ahora le aclaro algo. ¿Cómo se está llamando a Jesús en esa porción? Señor. Este no es un verso que dice que el Hijo no es Dios, sino que simplemente distingue a Dios el Hijo de Dios el Padre. Y me tomo el tiempo de explicar esto, hermano, porque los antitrinitarios, hermano, polulan por todos lados, ¿no? Los que o bien creen que Jesús no es Dios, o los que bien creen que solo Jesús es Dios y que no hay una Trinidad, solo Jesús. Y como me interesa que esto quede claro, entonces traje dos pasajes para poder comprobar esto que acabo de decir. Porque hay otros pasajes en los que sí se le llama a Cristo Dios. No podemos interpretar un versículo aisladamente. Mire lo que dice Romanos 9:5. De quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios. Por supuesto que es Dios. Si no, yo no estuviera aquí. Dice claramente que es Dios. ¿Por qué? Por sobre todas las cosas. Pero para reforzar el pensamiento, veamos un pasaje donde el mismo apóstol Pablo, que aquí en Efesios 1:17 está llamando al Padre el Señor de gloria, ahora veamos un pasaje donde llama al Hijo el Señor de gloria también, que es 1 Corintios 2:8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. En Efesios 1:17 llama al Padre el Señor de gloria. En 1 Corintios 2:8 llama al Hijo el Señor de gloria. Ahora no se vaya a confundir, ¿no? Porque estamos hablando de dos personas diferentes que tienen divinidad, que tienen una sola esencia. Eso fue como un paréntesis, pero esto es el punto que vamos a llevar aquí, que es, le está pidiendo entonces que les dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto, hermano, tiene que ver entonces con crecimiento en entendimiento del Evangelio, en entendimiento de la palabra, en entendimiento de la voluntad de Dios. No se refiere a una revelación mística o esotérica o a sueños, o que uno de ustedes diga que un ángel vino mañana a visitarlo a su cama, qué sé yo. No se refiere a nada de eso. Se refiere simple y sencillamente a seguir creciendo en nuestro entendimiento y conocimiento
del evangelio, de las cosas, de la palabra de Dios. ¿Ok? Cuando un médico, hermano, se gradúa y termina su carrera, él recibe instrucciones de seguir estudiando, porque la medicina es algo que está avanzando constantemente, y si él no se actualiza constantemente cada día, cada semana, cada mes, cada año, se vuelve un doctor que ya no le puedes confiar, que es un doctor que no está a la vanguardia, se ha quedado atrasado en el conocimiento de la ciencia a la que él se dedica. Eso más o menos es lo mismo que pasa con un cristiano que nace de nuevo y luego, en lugar de alimentarse con la Escritura y crecer, porque esa es la leche espiritual no adulterada que nos hace crecer a nosotros, y de orar y de congregarse y de servir, no crece. Eso es un problema también. Entonces el llamado, hermano, para nosotros es a que nosotros estemos constantemente como cristianos en un crecimiento. Conocer más la Biblia, conocer y entender más la voluntad de Dios, incluso en medio de las pruebas conocer más a Dios, reaccionar con fe en medio de las tribulaciones, etc. Ahora, también conocer a Dios más, ¿no? No solamente conocer más la palabra, sino conocer más a Dios en su palabra, que son dos cosas diferentes. Hay gente que se conoce la Biblia, hermano, y no conoce a Dios. Que nosotros conocemos, aprendemos sobre Dios en la Biblia, la leemos y aprendemos. ¿Ok? Pero eso se tiene que hacer vida cuando nosotros entendemos que debemos tener una relación con esa persona a la que estamos nosotros conociendo. ¿Qué pasa, hermano, con dos personas que tienen una amistad y con el tiempo su intimidad y conocimiento no crece? Pues no se llega a ningún lado en esa amistad. Es más probable entonces que el tiempo, en lugar de ayudar a crecer la amistad, acabe con la amistad. Nosotros, hermanos, somos llamados a conocer más a Dios. Nadie conoce completamente a Dios, como para decir yo ya no quiero estudiar o conocer más acerca de Dios. Alguien ilustró el conocimiento de Dios con esta historia. Dice que el conocimiento de Dios es como cuando un niño pequeño va por primera vez al océano. Llega este niño pequeño por primera vez al océano y cuando entra en la orilla y las olas del mar tocan sus pies, la primera palabra que sale del niño, que apenas puede hablar, es mojado. Luego se agacha, toma el agua en sus manos, se la lleva a su boca y dice salado. Luego mira al horizonte y ve que eso no tiene fin y dice grande. ¿Ese conocimiento es verdadero? Sí, pero no es exhaustivo, no es profundo. Porque es más que salado. El agua del mar contiene más que sal, contiene muchos otros minerales. Y es más que grande, es inmenso, tiene ríos por dentro y una profundidad que incluso ha sido todavía no explorada. Entonces, hermano, esto habla de cómo nosotros podemos tener un conocimiento de Dios, es verdadero, pero muchas veces es infantil. ¿Y por qué es infantil? Porque no nos hemos preocupado por conocer más a Dios, por leer más su palabra, por crecer más en intimidad con Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo le interesa. A él le interesa que los hermanos en Éfeso tengan mayor entendimiento, mayor revelación de quién es Dios, de qué es el evangelio. Por eso dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hay otras versiones que dice, alumbrando los ojos de vuestro corazón, que está refiriéndose obviamente metafóricamente, ¿no? Porque no tenemos ojos en el corazón, pero se refiere a entender mejor. ¿Qué necesitamos para ver con los ojos naturales? Necesitamos luz. ¿Qué necesitamos para ver con los ojos de nuestro entendimiento, con los ojos de nuestro corazón? Necesitamos la Escritura. La Escritura es nuestra lámpara, es nuestra luz. Mire lo que pasó en Lucas 24, 31 al 32. Dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Les fueron abiertos los ojos de su entendimiento a estas personas. ¿A través de qué? A través de la exposición que Cristo les hizo, hermanos, de las Escrituras. Nosotros, hermanos, como creyentes, debemos alimentarnos constantemente con el estudio de las Escrituras, con la palabra de Dios. Es un mandamiento para nosotros.
Leer las Escrituras, escudriñar las Escrituras. Un sermón el domingo no es suficiente, uno debe tener devocionales en casa, con la familia, sistemáticamente, ir avanzando, aprendiendo las Escrituras, conociendo más del Señor. ¿Decimos amén, hermanos? Eso es bien importante, bien importante. Si nosotros no tenemos comunión con Dios en su palabra y conocimiento de Dios en nuestra casa, con nuestros hijos, solamente estamos, hermano, llevando una vida cristiana, de iglesia, nada más. Eso no es suficiente. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo quiere que su entendimiento sea alumbrado para que puedan entender entonces todas estas cosas. La esperanza que tenemos, las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Esto, hermanos, lo que quiere decir es que podamos llegar a entender con el paso del tiempo, hermano, a través de las Escrituras y en oración, que nosotros somos considerados como esa herencia en la cual el Padre se va a deleitar en nosotros. Aquí no habla de riquezas materiales, hermano, ¿no? Porque hay mucha gente que ve la palabra riquezas y seguramente piensa, el Señor quiere que yo entienda las riquezas que Él tiene para mí. No se refiere a dinero. Se refiere a riquezas espirituales, como entendimiento, como entender la esperanza, como entender que eres una herencia para Dios. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Aquí en esta frase que acabo de leer, hermano, la frase completa, ¿y cuál la supereminente grandeza? Vaya contando todas las palabras que hablan de poder. De su poder es una, con la cual nosotros creemos según la operación, es otra palabra también para poder. Del poder es otra palabra para poder, y de su fuerza. 4 palabras diferentes utilizó ahí el apóstol Pablo para poder o fuerza. Una me parece que es kratos, que es poder; otra me parece que es dunamis, que es poder; otra me parece que es sinergia, que tiene que ver con energía, donde está la palabra operación. Y lo que el apóstol Pablo quiere que entiendan es cómo el poder de Cristo ahora está en los creyentes. Esto es necesario porque les está hablando a los efesios. Los efesios eran místicos, hermano. Allá se creía mucho en la magia. Por eso ahí fue donde se quemaron todos esos libros de magia cuando las personas se convirtieron al evangelio. Habían personas que creían en los poderes del demonio, de Diana y de todo ese misticismo que se movía en Éfeso, porque era un lugar idólatra. El apóstol Pablo lo que está tratando de decir es, hay un poder superior a todos esos poderes, y es el poder de Cristo que mora en ustedes por ser ustedes su herencia, por ser ustedes sus hijos. Y no se refiere a ese poder, hermano, místico que muchas veces las personas creen. Hay gente que dice, no, yo tengo un poder que si oro por alguien yo lo sano. No se refiere a ese tipo de cosas. Dios es soberano y Él puede sanar a quien Él quiera. Aquí más que nada se refiere a un poder para vivir el evangelio, para vivir en santidad, para predicar el evangelio. Porque es el evangelio el que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y por último, en el punto 3, Pablo exalta a Cristo en esta oración que hace por los efesios. Leemos, hermanos, Efesios 1, 20 al 23. Dice así, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y en esta parte entonces final de la oración, el apóstol Pablo lo que hace es que los efesios entiendan en perspectiva quién es Cristo que les ha salvado. Por eso comienza mencionando, dice que Cristo es sobre todo principado, Cristo es sobre toda autoridad, Cristo es sobre todo poder, sobre todo señorío. Y estos términos tenían un contexto en ese entonces, porque para el mundo de los judíos, hermano, representaba todo lo que eran los poderes angélicos, ¿no?
los poderes de los rangos espirituales. Ángeles, usted sabe, los judíos son muy dados al esoterismo y todo eso, entonces tenían toda su tradición de los ángeles, los arcángeles, los querubines, etcétera, que algunos son mencionados en la Biblia, pero ellos aparte inventaron otros y inventaron nombres, etcétera. En Colosenses hubo un problema con el culto a los ángeles porque eran muy dados a eso, algunos que tenían ese trasfondo judío. Y Pablo lo que hace es decirles, olvídense de todos esos poderes que ustedes mencionan, Cristo está por encima de ellos. ¿Y quién puede estar por encima de todos esos poderes, hermano? Solo Dios. Solo Dios puede estar encima de todos esos poderes. Y eso es lo que Pablo quiere entonces que los hermanos entiendan, que los ha salvado Dios. Lo exalta a Cristo, lo pone en su lugar de preeminencia. Y esto debe de ser un aliciente para nosotros, hermano, como cristianos. Debemos entender quién es el que está con nosotros. ¿Quién es el que está con nosotros? Cristo está con nosotros. ¿Habrá algún poder que pueda hacerle frente y derrotarlo de tal manera que nos quedemos sin la protección de Cristo? Por supuesto que no. Todo está en sus manos. Él está por sobre todas las cosas, por sobre todos esos poderes. Podemos tener entonces paz en Cristo. No quitemos la mirada de Cristo, poned la mira en Cristo, en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. En el momento, hermano, en que nosotros quitamos la mirada de Cristo, nos pasa lo que le pasó a Pedro cuando iba caminando sobre el agua. Jesús parado sobre el agua, hermano, sin hundirse, y Pedro caminando hacia él, y en un momento se descuida y Pedro se hunde. Nuestra mirada, hermano, debe estar siempre puesta en Cristo, porque Él está por sobre todo poder, toda potestad. Y por último, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Para terminar, hermanos, de analizar este pasaje, vamos a ver tres cosas aquí. A manera de conclusión, vamos a sacar tres pensamientos de esta última porción. Lo voy a volver a retomar. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo primero, hermanos, es nuestra responsabilidad como el cuerpo de Cristo. Tenemos una responsabilidad como el cuerpo de Cristo. Si Cristo es la cabeza y nosotros la iglesia somos el cuerpo, eso habla entonces, hermano, de que como cuerpo actuamos en nombre de la cabeza. Tenemos una responsabilidad. Literalmente, por decirlo así, somos las manos de Cristo. Él es la cabeza, Él está sentado en la diestra del Padre, en el trono, en el cielo. Nosotros somos su cuerpo, nosotros estamos en la tierra. Nosotros somos las manos de Cristo, por decirlo así. Las manos para abrazar, para amar, para ayudar, para disciplinar también, ¿no? Porque no todo es amor. Las manos también sirven para disciplinar. Somos la boca para predicar el evangelio, para hablar la verdad, para discipular, para adoctrinar, para aprender teología. Somos en ese sentido miembros de esa cabeza, miembros de ese cuerpo que están sujetos a esa cabeza. Somos los pies que deberíamos entonces llevar la palabra, proclamar la palabra. Si Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, tenemos una gran responsabilidad, hermano. Nuestra responsabilidad es representar dignamente entonces a esa cabeza. Obedecer esa cabeza, someternos a esa cabeza. Solamente un miembro de nuestro cuerpo que esté enfermo no se podría someter a nuestra cabeza. Tendría que haber un mal funcionamiento, una enfermedad. Entonces, hermano, pregúntate, ¿cómo eres tú como miembro del cuerpo de Cristo? ¿Eres un miembro que pertenece al cuerpo y que te sometes a esa cabeza para obedecer esa cabeza? Tienes una responsabilidad de representar al Señor bien. En segundo lugar, también habla de nuestra seguridad. El que Él sea nuestra cabeza y nosotros su cuerpo habla de nuestra seguridad en Cristo. Porque tarde o temprano el cuerpo estará ¿con quién? Con su cabeza. El Señor cuida su cuerpo, ve por su cuerpo, tiene cuidado de su cuerpo. Y no solamente en esta vida terrena, sino para también redimir ese cuerpo. Y poder estar entonces para siempre ¿con quién? Con el Señor.
Entonces, en primer lugar, el que Él es cabeza y nosotros cuerpo habla de nuestra gran responsabilidad. Segundo lugar, el que Él es cabeza y nosotros cuerpo habla de nuestra seguridad. Estamos seguros en Él, podemos tener paz en Él. Pero en tercer lugar, también habla de nuestra unidad entre nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Deberíamos de tener esa unidad. Cuando usted se lava las manos, ¿qué le hace la mano izquierda a la derecha? La lava, ¿verdad? Y la derecha a la izquierda la lava. Se lavan. Sí, nuestros cuerpos, cuando tenemos una salud correcta y un funcionamiento normal, nuestro cuerpo se hace entre los miembros, hay esa cooperación, esa unidad, esa armonía de hacer todo en pro de algo. Por ejemplo, para que mi boca las palabras que están saliendo de mi boca puedan oírse, mi mano tiene que sostener aquí el micrófono a una cierta altura y todo está bien coordinado. ¿Okay? Dentro de un cuerpo sanamente hablando, ¿no? Entonces debemos de cuidar nuestra unidad, porque si Él es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo. A veces, hermano, los cristianos, hermano, pelean por tonterías. No, que yo soy republicano, que yo soy demócrata. Otros, no, que yo soy de tal denominación y yo de la denominación X. No, es que yo soy de tal país y no me caen bien los de tal país y viceversa. Y peleamos muchas veces, hermano, y no cuidamos nuestra unidad por tonterías. Debemos aprender que Cristo, aparte de venir a reconciliar al hombre con Dios, también vino a reconciliar al hermano con su prójimo, para que estemos entonces en paz. En conclusión, hermanos, Pablo hace esta oración. Es muy típico de Pablo orar por las iglesias a las que él les escribe. Si usted se va y comienza a leer las epístolas de Pablo, casi siempre hay un saludo y después del saludo por lo general hay una oración que él hace por los hermanos. Y en cada oración del apóstol Pablo hay mucha riqueza. Y estas tres cosas son las que encontramos aquí. En primer lugar, Pablo elogia entonces a una iglesia verdadera que tiene dos marcas: fe en el Señor Jesucristo y amor unos para con otros. Luego, ora para que los hermanos crezcan en entendimiento y conocimiento de Dios. Y por último, exalta a Cristo, pone a Cristo en el lugar de preeminencia para que sepamos entonces quiénes somos como el cuerpo de Cristo y quién es Él, la cabeza de la iglesia, bajo el cual se han sometido todas las cosas debajo de sus pies. Por eso la iglesia es tan importante, hermano. Porque si Cristo es el supremo poder del universo, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, sobre toda potestad, Él es el más poderoso. Y luego, Él es la cabeza de la iglesia. Quiere decir que la iglesia es muy importante en este mundo entonces. La iglesia no es cualquier cosa. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.